Buenas tardes tengan todos ustedes. A cargo de la materia de taller de investigación número 1, a cargo del docente Hernández Ramírez Anselmo, y formando parte del equipo número 6, conformado por un servidor, Derek Alejandro Vargas Meneses, Juan Fernando Ortega Olvera y Alicia Milet Marino Reséndiz, el día de hoy les presentamos los tipos de investigación, métodos y técnicas empleados hoy en día. Somos de la carrera de TICS del sexto semestre 2025A. Comenzamos. Comencemos con nuestro tema y ahora vamos a conocer lo que viene siendo la investigación pura y la investigación aplicada. En este caso, principalmente, y comenzando por la investigación pura, también llamada, se ha dicho, básica o fundamental, es la que principalmente se caracteriza fundamentalmente por el descubrimiento y exploración de conceptos diferentes y nuevos. Esto ya sea para la formulación posterior de una hipótesis y el desarrollo del conocimiento científico. Esto, obviamente, sin buscar soluciones prácticas a un problema en específico. En el caso de la investigación aplicada, esta sí busca resolver problemas específicos y prácticos de la vida real, ya que tiene como objetivo principal encontrar soluciones concretas a una situación en específico, y en este caso también puede mejorar un proceso en diversas áreas, llámese la salud, tecnología, educación, economía, entre otros. Continuando, ahora vamos a ver qué es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Comenzando por la investigación cualitativa, es la que principalmente se enfoca y se encarga de la comprensión de fenómenos complejos desde una perspectiva holística, ya que se basa en datos no numéricos, tales como entrevistas, grupos focales, observaciones y análisis de contenidos. Principalmente busca generar la comprensión profunda de contextos, significados y diferentes procesos. En el caso de la investigación cuantitativa, es la que se enfoca principalmente en la medición y análisis de datos numéricos o contables, ya que esto nace con la intención de identificar patrones, relaciones y generalizar a una población más amplia, a un sector más amplio, ya que su objetivo principal es probar hipótesis diferentes y establecer correlaciones causales entre variables, o sea, se dicho, entre uno y otro. Ahora veamos lo que es la investigación diagnóstica, descriptiva y explicativa. Comenzando por la investigación diagnóstica. Esta se enfoca principalmente en identificar y analizar las características, condiciones o problemas existentes en un fenómeno o situación en particular, ya que tiene como objetivo principal el reconocer los factores que causan o contribuyen a un problema. Esto sin la necesidad inmediata de buscar una solución. Ahora, en el caso de la investigación descriptiva, su objetivo es detallar las características de un fenómeno o situación sin intervenir en ella como tal. Está centrada principalmente en la observación, medición y clasificación de las variables en aspectos clave de un objeto de estudio, proporcionando una visión clara y objetiva de cómo es o cómo se presenta un fenómeno en un contexto determinado y específico. Finalmente, en el caso de la investigación explicativa, se enfoca principalmente en entender las causas o razones detrás de un fenómeno o situación en particular, buscando establecer una relación de causa y efecto, el qué pasa y por qué pasa. Su objetivo principal es explicar por qué ocurren los hechos o eventos de una determinada forma e identificar los factores que influyen entre ellos. Además, pretende ofrecer una explicación detallada y profunda del hecho. Yo les voy a hablar sobre la investigación documental y de campo. Es importante recordar que toda investigación busca obtener información confiable para responder preguntas, resolver problemas o comprender mejor un fenómeno. En este tipo encontramos la investigación documental, que se basa en la recopilación, análisis e interpretación de información obtenida de fuentes ya sea escritas o digitales. Sus principales características es que se apoya en libros, artículos, revistas científicas o documentos históricos, ya sea escritas o digitales. No requiere la observación directa del fenómeno y es útil para obtener antecedentes teóricos y fundamentar estudios. Por otro lado, tenemos la investigación de campo. Esta principalmente se realiza directamente en el lugar donde ocurre el fenómeno, obteniendo información de manera directa.
Esta se caracteriza se basa en la observación, entrevistas, encuestas o experimentos. Se obtiene información de primera mano y permite conocer la realidad en su contexto original. Ambos tipos de investigación en muchos casos se complementan. Mientras la investigación documental proporciona antecedentes y teoría, la investigación de campo permite obtener datos reales y actuales. Dependiendo de si el investigador manipula o no las variables, podemos clasificar la investigación en experimental y no experimental. La investigación experimental es aquella en la que el investigador manipula una o varias variables para poder observar sus efectos en otras variables dentro de un entorno controlado. Sus principales características es que se basa en la manipulación de variables, se realiza en entornos controlados, como por ejemplo laboratorios, permite establecer relaciones de causa y efecto, se utilizan grupos de control y experimentales, y requiere una medición precisa en los resultados. Por otro lado, la investigación no experimental es aquella en la que el investigador observa los fenómenos sin manipular ninguna variable, analizando los eventos tal y como ocurren en su contexto natural. Esta se caracteriza principalmente porque no se modifican las condiciones del estudio, se basa en la observación de hechos pasados o presentes, no permite establecer relaciones de causa y efecto directas, y esta a la vez se puede dividir en transversal o longitudinal, que más adelante explicaremos. Ambos tipos de investigación son fundamentales en el ámbito científico. Mientras la investigación experimental permite demostrar relaciones causa y efecto al manipular variables, la investigación no experimental se enfoca en observar y analizar fenómenos sin alterarlos. Investigación transversal y longitudinal. La investigación transversal se lleva a cabo en un único punto en el tiempo para analizar y describir características, relaciones o fenómenos en una población específica. Se caracteriza por su enfoque en un punto temporal único, lo que permite recopilar datos de manera rápida y eficiente. La investigación longitudinal, en cambio, es un tipo de estudio que analiza un fenómeno o población a lo largo del tiempo, recopilando datos en múltiples momentos. Su propósito es identificar cambios, tendencias y relaciones de causa y efecto en el comportamiento de las variables estudiadas. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son métodos utilizados para obtener información relevante en una investigación. Cada técnica emplea instrumentos específicos para recopilar los datos de manera estructurada y confiable. La observación. Esta es una técnica de recolección de datos que permite examinar fenómenos, comportamientos o eventos en su entorno natural. Puede realizarse de manera directa, cuando el investigador presencia los hechos en tiempo real, o indirecta, cuando se apoya en registros o tecnología para la recopilación de información. La entrevista. Esta es una técnica basada en la formulación de preguntas a una o varias personas con el propósito de obtener información detallada sobre un tema en específico. Existen diferentes tipos de entrevistas: las estructuradas, las que siguen un guión fijo; las semiestructuradas, que permiten cierta flexibilidad en la formulación de preguntas; y las no estructuradas, que se desarrollan de manera espontánea y abierta. El cuestionario. Este es un instrumento diseñado para recopilar información a través de un conjunto estructurado de preguntas. Pueden incluir preguntas cerradas o preguntas abiertas, las cuales permiten mayor libertad en la respuesta del encuestado. La encuesta. Esta se basa en la aplicación de cuestionarios a una muestra representativa de población, con el fin de obtener información estadística. Es utilizada en investigaciones sociales, de mercado y académicas. El censo. Este es un método de recolección de datos en el que se estudia a toda la población objetivo, en lugar de solo una muestra. Es ampliamente utilizado en estudios gubernamentales y demográficos para recopilar información sobre características económicas, sociales y culturales de una comunidad. Bitácora. Este es un documento en el que se registran de manera sistemática las observaciones, actividades y reflexiones a lo largo de una investigación. Su propósito es documentar los procesos, hacer seguimiento a eventos o registrar datos importantes que pueden ser analizados posteriormente.